La cena mortal. Habíamos esperado este momento durante meses. El aniversario. Un año juntos, un año de altos y bajos, como cualquier pareja. Pero esta noche debía ser especial, una celebración de lo que habíamos construido, de nuestro amor que, a pesar de todo, seguía fuerte. Me aseguré de que todo fuera perfecto. Reservé una mesa en La Exquisiteza, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Se decía que era tan lujoso que solo abrir las puertas ya te hacía sentir que estabas a punto de vivir una experiencia única. No escatimé en nada, quería que esta noche fuera inolvidable. La tarde empezó como cualquier otra. Nos arreglamos, elegimos la ropa con cuidado. Yo me puse ese vestido que siempre decía que me quedaba increíble, mientras él lucía un traje negro elegante, ese que le daba un aire de confianza. Todo era perfecto, o eso parecía. Al llegar al restaurante, las luces tenues, el aroma de especias y vino caro flotaban en el aire. Nos recibió el maitre, un hombre delgado y pulcro que nos guió hasta nuestra mesa privada, situada en un rincón apartado. Todo el lugar estaba lleno, pero apenas se escuchaba murmullo, una calma envolvente. La decoración era minimalista, pero cada detalle estaba calculado. Un lugar donde cada objeto parecía contar una historia. Nos sentamos, las manos se entrelazaron sobre la mesa mientras reíamos de anécdotas del último año. El camarero apareció con el menú, pero nos recomendó probar el menú degustación de la casa. Es una experiencia única, dijo con una sonrisa misteriosa. Accedimos, ansiosos por probar lo que tanto habíamos oído hablar. El primer plato llegó. Una delicadeza de foie gras sobre una cama de puré de trufas. Suave, decadente. Nos miramos, sonriendo, mientras nuestros paladares se deleitaban con los sabores intensos. Luego vino el marisco, y después la carne, cada plato era más exquisito que el anterior. Pero había algo extraño, una sensación que no podía identificar. Quizás era el vino, que me nublaba un poco la mente, o la atmósfera tan cargada. No lo mencioné, no quería arruinar el momento. De repente, tras el cuarto plato, me sentí mareada. Miré a mi pareja, y noté que también estaba pálido, con una expresión de desconcierto. Al principio, creí que era el vino o el ambiente. Pero no, esto era algo diferente. ¿Te sientes bien?, pregunté. Me miró, sus ojos reflejaban la misma preocupación que sentía yo. Creo que algo no está bien. Su voz temblaba ligeramente. Intenté levantarme, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran hechas de plomo. El mundo a nuestro alrededor comenzó a girar lentamente. El camarero regresó, sin la bandeja, pero con una sonrisa demasiado amplia, demasiado fría. ¿Está todo de su agrado?, preguntó con esa voz suave, casi serpenteante. Intentamos hablar, pero las palabras se ahogaron en nuestras gargantas. Fue entonces cuando lo entendí. Algo en la comida. Algo estaba mal. ¿Qué nos diste?, logré susurrar, con un esfuerzo que me costó toda mi fuerza. El camarero nos observó por un momento, su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos estaban vacíos. Sin emoción, es parte de la experiencia. No se preocupen, ya no falta mucho para el final. Nos dejó solos. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré a mi pareja y supe que él sentía lo mismo. Algo terrible estaba ocurriendo, pero no teníamos forma de detenerlo. Un sobre fue colocado en la mesa frente a nosotros por otra mano desconocida. Me temblaban las manos cuando lo abrí. Dentro, una pequeña nota escrita a mano. Han sido envenenados. Solo uno puede vivir. Bajo la mesa, hay un antídoto. Solo hay una dosis. Mi corazón dio un vuelco. Le mostré la nota y vi el terror en sus ojos reflejado en los míos. Ambos nos inclinamos al mismo tiempo, buscando bajo la mesa, y allí estaba. Una pequeña caja de metal. Dentro, un frasco diminuto con un líquido transparente. El antídoto. Nos quedamos mirándonos, y el peso de la situación cayó sobre nosotros con una fuerza abrumadora. Solo uno podía tomarlo. Solo uno podía sobrevivir. El silencio era sepulcral. No sabíamos qué decir. ¿Cómo afrontas algo así? No había palabras que pudieran aliviar el pánico que se había instalado en nuestras mentes. Me sentía sofocada.
La elección estaba clara, pero ¿cómo decidir quién viviría y quién moriría? Tómalo tú. Fue lo primero que dijo, su voz quebrada, su mirada desesperada. No. No puedo. No quiero hacerlo sin ti. Mi respuesta fue inmediata. No podía imaginarme un futuro sin él, no después de todo lo que habíamos vivido. Nos miramos durante lo que parecieron horas. Había amor en nuestros ojos, pero también miedo. Miedo de perderse el uno al otro, miedo de lo inevitable. No podemos decidir esto, dije, apenas conteniendo las lágrimas. Nos quedamos inmóviles, mirando el frasco entre nosotros como si fuera la sentencia de nuestra propia existencia. ¿Qué haríamos? El tiempo corría, lo sentía en mi interior, como el veneno que ya comenzaba a devorarnos. Hay que hacerlo. Uno de los dos tiene que vivir, insistió él, con una desesperación que desgarró mi corazón. Sabía que tenía razón, pero no podía aceptarlo. No quería elegir entre mi vida o la suya. Finalmente, él tomó una decisión que me dejó paralizada. Con una rapidez que no esperé, agarró el frasco y lo sostuvo en su mano, mirándome a los ojos. Perdóname, dijo con voz ahogada. Antes de que pudiera reaccionar, abrió el frasco y se lo llevó a los labios. Mi mente se nubló, la rabia y el pánico se apoderaron de mí. Me lancé hacia él, tratando de detenerlo, pero era demasiado tarde. El antídoto ya estaba en su cuerpo. Lo miré, atónita. Él respiraba con dificultad, aún luchando con el veneno en su sistema, pero sus ojos ya no reflejaban la misma angustia. Una paz incómoda lo envolvía. Te dije que lo tomaras tú. Mi voz era apenas un susurro mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Lo siento, dijo, su voz apenas audible, pero el brillo en sus ojos comenzaba a apagarse, como si ya se arrepintiera. El dolor en mi pecho se hizo insoportable. Sabía que mi tiempo se estaba agotando. Sentí el veneno, ya completamente instalado en mis venas, paralizando lentamente cada parte de mí. La oscuridad se acercaba, envolviéndome. Me incliné sobre la mesa, sintiendo como mis fuerzas me abandonaban. Lo miré una última vez, sabiendo que, a pesar de todo, lo amaba. Pero también sabiendo que su decisión, nuestra decisión, nos había condenado. Y luego, el mundo se apagó. El regalo de bodas. Todo el mundo dice que el día de tu boda es uno de los más felices de tu vida. Para mí lo fue. Las luces, la música suave, la alegría que se respiraba en el aire. Estaba de pie frente a mis amigos, mi familia, todos con sonrisas sinceras, brindando por nuestro futuro. Al fin, después de años de altibajos, había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Las últimas semanas habían sido una locura. El estrés de planear una boda, organizar los detalles más pequeños, lidiar con las tensiones familiares. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Solo estábamos nosotros, celebrando nuestra unión. Cuando llegamos a casa después de la ceremonia y la fiesta, ambos estábamos exhaustos pero felices. Todavía vestía mi traje y ella su vestido de novia, descalza, sus tacones olvidados en algún rincón de la sala. Nos dejamos caer en el sofá, riendo. Parecía que el mundo entero había desaparecido. En ese momento, solo existíamos nosotros. Fue entonces cuando noté el paquete. Estaba allí, sobre la mesa del comedor, envuelto en un papel negro mate, con un lazo rojo perfectamente atado. No había remitente, ni nota. Ninguno de los dos recordaba haberlo visto antes. ¿Lo dejaste tú ahí?, pregunté, frunciendo el ceño. No, pensaba que lo habías puesto tú, respondió, con la misma confusión. Nos acercamos al paquete con cautela, pero al final la curiosidad fue más fuerte que nuestra desconfianza. Lo abrí despacio, sintiendo que algo no estaba del todo bien. Dentro había una pequeña caja de madera oscura, pulida, y sobre ella, un reproductor de video antiguo, con una cinta VHS en su interior. El reproductor parecía estar en perfecto estado, como si alguien lo hubiera comprado recientemente, aunque daba la sensación de pertenecer a otra época. Esto tiene que ser una broma de alguno de nuestros amigos, dijo ella, esbozando una sonrisa nerviosa. Eso espero, respondí, aunque una parte de mí ya estaba inquieta. Decidimos reproducir el video.
Conectamos el reproductor a la televisión y el zumbido familiar de una cinta retroalimentada llenó la habitación. La pantalla se encendió, mostrando estática durante unos segundos, y luego la imagen se estabilizó. Lo que apareció fue perturbador. Eran imágenes de nosotros, pero no de nuestro pasado. Era nuestro futuro. El video comenzaba en nuestra casa, con nosotros dos en la sala de estar, discutiendo. La calidad del video era extrañamente nítida, como si estuviera siendo grabado en ese preciso momento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. En la grabación, nuestras voces eran distorsionadas, pero la tensión entre nosotros era evidente. «Esto no tiene sentido», murmuró ella a mi lado. Su rostro reflejaba la misma confusión y temor que yo sentía. La escena cambió rápidamente. Ahora nos mostraba en diferentes partes de la casa, siempre discutiendo. Nuestros rostros estaban cada vez más desencajados, como si algo invisible nos estuviera devorando. El video mostraba momentos que aún no habíamos vivido. Fechas futuras aparecían en la esquina inferior derecha de la pantalla, y cada una era más cercana a la actual. Las discusiones se volvían más intensas hasta el punto de llegar al borde de la violencia. «Esto es absurdo, tiene que ser algún tipo de montaje», dije en voz alta, tratando de convencerme de lo que estaba viendo, pero el video continuaba. Las imágenes se volvían cada vez más inquietantes. Se mostraba nuestra relación desmoronándose, cada vez más fracturada. Lo que más me perturbaba era la expresión en nuestros rostros en la pantalla. Parecía que no éramos nosotros. Una versión más oscura, rota. Entonces, el video llegó a su clímax. Nos mostraba en la cocina el rostro de ella pálido y lleno de terror. En mis manos había un cuchillo. No entendía por qué, pero en la grabación me acercaba lentamente a ella. Sus gritos eran sofocados por la distorsión de la cinta, pero el terror en sus ojos era inconfundible. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la imagen se cortó abruptamente. Nos quedamos en silencio, con los ojos fijos en la pantalla negra. Ninguno de los dos se atrevía a moverse o decir una palabra. El sudor frío me recorría la espalda y el latido de mi corazón resonaba en mis oídos. «¿Qué diablos fue eso?», preguntó ella, finalmente, con la voz quebrada por el miedo. «No lo sé, pero no puede ser real, ¿verdad? Alguien está jugando con nosotros». Intenté sonreír, pero mi propio miedo me traicionaba. Sabía que algo andaba terriblemente mal. Decidimos revisar la caja de nuevo, en busca de alguna pista, pero todo lo que encontramos fue una pequeña nota doblada dentro de la tapa. Era un papel amarillento, con una escritura irregular y temblorosa. «Solo uno sobrevivirá». Ambos nos quedamos mirando la nota en silencio. Lo que comenzó como una incómoda broma ahora tomaba un matiz mucho más oscuro. ¿Quién había dejado esa cinta? ¿Cómo sabían tanto sobre nosotros? Y lo más importante, ¿por qué? Esto no puede ser verdad. Es solo un maldito truco, alguien está intentando asustarnos, dije, aunque cada palabra que salía de mi boca se sentía vacía. A partir de ese momento, la atmósfera en la casa cambió. Cada pequeño ruido, cada sombra, parecía tener un significado más siniestro. Tratamos de continuar con nuestras vidas, pero la grabación estaba siempre en el fondo de nuestras mentes, como una sombra que no podíamos acudir. Con el pasar de los días, las cosas entre nosotros comenzaron a cambiar. Las pequeñas discusiones, que antes eran insignificantes, empezaron a escalar de manera alarmante. Todo parecía volverse más tenso, más oscuro. No podía evitar recordar las imágenes de nosotros en el video, nuestras caras deformadas por el odio y la desesperación. Un día, durante una pelea particularmente intensa sobre algo tan trivial como quién debía lavar los platos, ambos nos detuvimos. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible. Nos miramos con una mezcla de miedo y rabia, como si estuviéramos esperando que algo terrible sucediera. «No podemos dejar que esto nos afecte», dijo ella, rompiendo el silencio. «Es solo un video, nada más». Asentí, pero en el fondo sabía que las cosas habían cambiado. Había algo entre nosotros, una tensión oscura que no había existido antes. Pasaron las semanas, y la paranoia crecía. Ella comenzó a evitarme, a pasar más tiempo fuera de casa. Yo también noté que mis pensamientos se volvían más oscuros, más violentos. Las imágenes del video seguían apareciendo en mi mente, especialmente la escena en la cocina.
Esa última escena. Mi mano levantando el cuchillo, su rostro lleno de terror. Empecé a tener pesadillas recurrentes. En ellas, siempre estaba de pie en la cocina, con el cuchillo en la mano. No podía detenerme. Y siempre terminaba igual, con su cuerpo inerte en el suelo y mis manos cubiertas de sangre. La noche en que todo llegó a su clímax fue extrañamente tranquila. Estábamos en la cocina, como en la grabación. Yo lavaba los platos, y ella estaba detrás de mí, preparando algo. Sentí una tensión en el aire, una especie de electricidad. De repente, un ruido metálico sonó detrás de mí. Me giré y vi el cuchillo en el suelo. Ella lo miraba, inmóvil. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero algo había cambiado en ese momento. Sabíamos lo que venía. Lo habíamos visto en el video. En mi mente, solo había una pregunta: ¿cómo terminaría? ¿Era yo el que iba a usar el cuchillo? ¿O sería ella? La nota lo había dicho claro, solo uno sobreviviría. Ella dio un paso hacia mí, y yo retrocedí. El miedo en sus ojos se reflejaba en los míos. Y entonces, sucedió. No recuerdo quién lo hizo primero. Todo fue demasiado rápido. El cuchillo, el grito, el dolor agudo atravesando mi abdomen. Mi visión se volvió borrosa, y el mundo comenzó a desvanecerse. Mientras caía al suelo, mi última visión fue su rostro, lleno de horror. El juego de la confianza. El camino de tierra se extendía frente a nosotros, sinuoso y rodeado de árboles que parecían vigilar nuestro paso. El paisaje era hermoso, con sus colinas verdes y el cielo despejado. Nos dirigíamos a un retiro de terapia de parejas, una especie de escapada para reconectar y fortalecer nuestra relación. Ambos sabíamos que las cosas no estaban bien entre nosotros, y este retiro, por más extraño que sonara, era nuestra última esperanza. Habíamos tenido peleas constantes, discusiones por pequeñas cosas, distancias emocionales que crecían cada día. Pero a pesar de todo, decidimos intentar salvar lo que quedaba. El retiro prometía ser un lugar donde podríamos reconectarnos a través de ejercicios de confianza y comunicación. Yo no estaba completamente convencido, pero quería intentarlo, al menos por ella. Esto va a ser bueno para nosotros, dijo con una sonrisa nerviosa mientras conducía. Espero que sí, respondí, fingiendo una confianza que no sentía. El lugar estaba aislado, a más de 2 horas de la ciudad. El GPS dejó de funcionar unos 20 minutos antes de llegar, pero seguimos las indicaciones que nos enviaron por correo. El retiro era una gran mansión en lo alto de una colina, rodeada de bosques espesos. Al llegar, nos recibió un hombre alto y delgado, con un rostro inexpresivo y una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. Se presentó como Daniel, uno de los terapeutas del retiro. Bienvenidos. Es un honor tenerlos aquí. Están a punto de embarcarse en una experiencia transformadora, dijo mientras nos guiaba hacia el interior de la mansión. El lugar era increíblemente grande, con una decoración elegante pero sobria. No había mucha gente, solo otra pareja que acababa de llegar antes que nosotros. Nos presentaron brevemente, pero la conversación fue superficial. Parecían igual de nerviosos que nosotros. Este es un retiro de confianza. El objetivo es empujar los límites de su relación, explorar sus fortalezas y debilidades, explicó Daniel mientras caminábamos por los pasillos. Nos condujo a una sala de estar donde se nos unirían otros miembros del equipo. Cada ejercicio está diseñado para poner a prueba su capacidad de confiar y apoyarse mutuamente. No pude evitar notar cómo sus palabras parecían llevar un peso más oscuro. Empujar los límites, dijo. No estaba seguro de lo que eso significaba en ese momento. La primera noche fue tranquila. Nos alojamos en una cómoda habitación con vistas a los árboles y durante la cena, Daniel y otro terapeuta, Claire, nos dieron una introducción al retiro. Explicaron que durante los próximos días, participaríamos en varios juegos y ejercicios diseñados para construir confianza. Pero había una advertencia que me dejó inquieto. Todos los ejercicios debían completarse, sin excepciones. El primer día comenzó con actividades simples. Ejercicios de comunicación y confianza. Camina con los ojos vendados mientras tu pareja te guía, cosas así.
No era particularmente innovador, pero al menos nos hizo hablar más y trabajar juntos. Hubo momentos incómodos, donde sentí que estábamos forzando la conexión, pero lo acepté porque pensé que sería beneficioso a largo plazo. Sin embargo, las cosas empezaron a volverse extrañas el segundo día. El primer ejercicio fue un salto de fe. Debíamos escalar una plataforma elevada y saltar, confiando en que nuestra pareja sostendría la cuerda que nos aseguraría. A simple vista, no parecía peligroso, pero cuando estuve parado en el borde de esa plataforma, con el viento azotándome el rostro, sentí un nudo en el estómago. Me dijeron que confiara en ella, que me lanzara sin miedo. Y lo hice. Salté, pero en el último segundo, la cuerda se tensó de manera brusca y aunque me sostuvo, el tirón fue mucho más violento de lo que esperaba. Sentí un dolor agudo en el hombro al ser atrapado por la cuerda. Cuando me bajaron, ella parecía pálida y nerviosa. No sé qué pasó. Intenté sostenerla correctamente, lo juro, dijo, claramente preocupada. Le creí, pero había algo en su tono que me dejó intranquilo. Fue un error. Sacudí la cabeza, intentando no hacer suposiciones. El día continuó con más ejercicios, cada uno un poco más intenso que el anterior. La tensión entre nosotros, que había disminuido un poco el día anterior, volvió a surgir. Empezábamos a pelearnos por pequeñas cosas. Mi confianza en ella, y en este lugar, se desmoronaba lentamente. Pero ambos sabíamos que no podíamos irnos. Una de las reglas explícitas del retiro era que debíamos completar todo el programa. La tercera noche, durante la cena, Daniel nos habló sobre el juego de la confianza, el ejercicio final del retiro. Dijo que era el momento más importante del programa, el que realmente pondría a prueba nuestro vínculo como pareja. Nos miró a cada uno de nosotros con una sonrisa que no tenía ningún tipo de calidez. Solo aquellos con una relación verdaderamente fuerte pueden superar esta prueba, dijo mientras bebía de su copa de vino. Me sentí cada vez más incómodo. Intenté hablar con ella sobre mis dudas, pero me interrumpió, convencida de que este era el último paso necesario para salvar lo que teníamos. No quise contradecirla, pero mi intuición me gritaba que algo estaba terriblemente mal. El último día, nos llevaron al bosque. La atmósfera había cambiado por completo. Los juegos previos, aunque tensos, habían sido relativamente inofensivos, pero ahora había una sensación de peligro palpable en el aire. Nos condujeron a una estructura antigua y extraña, una especie de ruina que se encontraba en lo profundo del bosque. No había señales de otros participantes, solo nosotros, Daniel, Clyde y dos asistentes más que no habíamos visto antes. Daniel nos explicó las reglas, cada pareja sería separada y llevada a dos extremos de la estructura. Una serie de pruebas los llevarían de nuevo el uno al otro, pero solo si confiaban plenamente en su pareja. Si fallaban, la estructura se cerraría y quedarían atrapados. No nos dijeron qué significaba fallar, pero la amenaza en su tono era clara. Nos separaron. Mi corazón latía con fuerza cuando me condujeron a una cámara oscura, una especie de celda de piedra. La puerta se cerró detrás de mí, y durante lo que parecieron horas, estuve solo. No había luz, ni sonidos, salvo los de mi propia respiración. Pensé en ella, en lo asustada que debía estar. La desesperación por encontrarla crecía con cada minuto que pasaba. De repente, una luz parpadeante iluminó la celda y una voz mecánica salió de un altavoz oculto. Confía en tu pareja o perece. La primera prueba fue sencilla. Debíamos seguir instrucciones precisas a través de una serie de laberintos, usando la información que el otro proporcionaba por un sistema de comunicación. Me costó al principio, pero logramos encontrarnos en una sala central después de lo que parecieron horas de estrés. Pero la prueba final fue mucho más cruel. Nos llevaron a una habitación grande y oscura. En el centro, una mesa con dos objetos, una jeringa con un líquido claro y una nota. Daniel nos explicó con su voz calmada. Este es el último ejercicio. Solo uno de ustedes puede salir de aquí con vida. La jeringa contiene un veneno letal, pero aquel que se la inyecte sacrificará su vida para que su pareja viva. La puerta solo se abrirá cuando uno de ustedes haya demostrado el máximo acto de confianza. No lo podía creer. Pensé que esto era una broma enfermiza, pero la mirada de Daniel me aseguró que hablaba en serio. La adrenalina llenó mi cuerpo, el terror se apoderó de mí. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. No podemos hacer esto.
Esto no está bien, dije, retrocediendo. Pero ella no apartaba la mirada de la jeringa. Uno de nosotros debe hacerlo, dijo con voz temblorosa, pero determinada. Un silencio espeso llenó la habitación mientras ambos nos mirábamos, sopesando lo impensable. Me acerqué a ella, mis manos temblaban mientras sostenía la jeringa. Ambos estábamos al borde de la desesperación. No dejaré que te hagas daño, le dije, pero al mirar sus ojos, me di cuenta de algo. Su mirada había cambiado. Silencio en la oscuridad. Las tormentas siempre me relajaron. El sonido constante de la lluvia golpeando el techo, los truenos retumbando a lo lejos y el viento aullando contra las ventanas me hacían sentir protegido, como si el caos allá afuera no pudiera alcanzarnos aquí, dentro de casa. Pero esa noche era diferente. Algo en la tormenta que caía sobre nosotros se sentía más feroz, más amenazante. Estábamos solos en casa, mi pareja y yo. Habíamos planeado una noche tranquila, alejados del mundo. Pero la tormenta había llegado sin aviso. El viento azotaba las ventanas y la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera abrirse paso al interior. La electricidad había fallado hacía ya una hora, dejando la casa envuelta en una oscuridad espesa. ¿Tienes alguna vela más?, preguntó, su voz era apenas un susurro, como si temiera que hablar más alto pudiera invocar algo. Creo que quedan algunas en la cocina, respondí, notando cómo la falta de luz parecía distorsionar todo. Las sombras se estiraban en las paredes, danzando con cada destello lejano de relámpagos. Con una linterna en mano, caminé hacia la cocina. Cada paso resonaba con fuerza en la madera del suelo, amplificado por el silencio opresivo que nos rodeaba. Al llegar, abrí el cajón donde solíamos guardar las velas, y justo cuando estaba a punto de sacarlas, algo me hizo detenerme. Un sonido, pasos. No eran los míos, ni los suyos. Venían de alguna parte más profunda de la casa. Apagué la linterna instintivamente, agudizando el oído. Los pasos continuaron, lentos pero constantes, como si alguien más estuviera recorriendo la casa con calma, sin prisa. Tragué saliva, sintiendo cómo mi corazón aceleraba. No podía ser real. Tal vez era el crujido de la madera, la tormenta que hacía que la casa pareciera viva. Tal vez mi mente estaba jugando trucos. Regresé a la sala, donde ella estaba sentada en el sofá, iluminada solo por la tenue luz de una vela. ¿Escuchaste eso?, pregunté, tratando de que mi voz no delatara el pánico creciente en mi pecho. Ella asintió, su rostro pálido a la luz de la vela. No dijo nada, pero podía ver en sus ojos que también había sentido esa inquietud. El aire en la habitación se había vuelto pesado, sofocante. Seguro es la tormenta, dije, intentando sonar más convencido de lo que realmente estaba. La casa es vieja, cruje con la humedad, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Los pasos que había escuchado no eran crujidos. Habían sido claros, como si alguien más estuviera caminando dentro de nuestra casa. Nos quedamos en silencio, escuchando. Y ahí estaban de nuevo. Pasos, lentos y deliberados. Esta vez venían desde el piso de arriba. Voy a ver qué es, dije, aunque en mi interior deseaba no tener que hacerlo. Ella asintió, aunque vi la preocupación en su rostro. No quería dejarla sola, pero no podía quedarme sin investigar. Si había alguien más en la casa, necesitábamos saberlo. Tomé la linterna de nuevo y comencé a subir las escaleras, cada peldaño crujía bajo mi peso. A medida que me acercaba al segundo piso, los pasos se detuvieron, dejándome en un silencio sepulcral. La oscuridad era total, solo interrumpida por la luz débil de la linterna que apenas lograba perforar las sombras. Llegué al pasillo, donde varias puertas se alineaban. La de nuestra habitación estaba entreabierta. Respiré hondo y empujé la puerta con cuidado. Nada. La habitación estaba vacía, tal y como la habíamos dejado. Escuché otro sonido, más leve esta vez, como un roce, como si algo o alguien se moviera por la habitación de invitados. Me acerqué lentamente, deseando que fuera mi imaginación, pero cuando empujé la puerta, el aire se volvió más frío, casi gélido. La habitación estaba vacía, pero sentí una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. De repente, un ruido fuerte rompió el silencio desde abajo.
El sonido de algo rompiéndose, seguido por un grito ahogado. Corrí escaleras abajo. ¿Qué pasa? Grité, pero no obtuve respuesta. Cuando llegué a la sala, la vela estaba volcada en el suelo, aún encendida, pero ella no estaba. Miré alrededor, llamándola desesperadamente, pero no había rastro de ella. La casa estaba en completo silencio. El viento afuera parecía haberse calmado y la lluvia se había convertido en un mero susurro. Mi corazón latía con fuerza. ¿Dónde estaba? Había estado aquí hace unos minutos. Seguí buscándola por toda la casa, gritando su nombre, abriendo cada puerta, cada armario, cada rincón donde pudiera haberse escondido, pero no estaba. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Algo estaba terriblemente mal, y lo peor de todo era que no tenía idea de qué estaba sucediendo. Volví a la sala y vi algo que me dejó helado. En el suelo, junto a la vela caída, había una huella, húmeda y grande, demasiado grande para pertenecer a un ser humano. Era como si algo hubiera entrado en la casa desde la tormenta, y entonces lo escuché de nuevo. Los pasos, pero esta vez más cerca, más pesados, resonando en el pasillo justo detrás de mí. Me giré, apuntando la linterna hacia la oscuridad. No había nada. Nada que pudiera explicar los pasos, pero lo seguía escuchando, cada vez más cerca. Corrí hacia la puerta principal, desesperado por salir, por escapar de lo que fuera que estuviera acechándonos. Pero la puerta no se movía. Estaba cerrada con llave. Busqué las llaves en mis bolsillos, pero no estaban. Entonces recordé que ella las tenía. El pánico me envolvía. Estaba atrapado. Decidí buscar refugio en la cocina. El único lugar donde podía encontrar algo con lo que defenderme. Mientras corría hacia allí, escuché un ruido detrás de mí, como el sonido de una respiración pesada, algo que se movía en las sombras, algo que me seguía. Llegué a la cocina y cerré la puerta detrás de mí. Traté de bloquearla con una silla, aunque sabía que si ese algo realmente quería entrar, una simple silla no lo detendría. Agarré un cuchillo del cajón, mi único consuelo en medio de la creciente oscuridad. Me quedé allí, en silencio, escuchando. Los pasos se detuvieron de repente, pero sabía que no había terminado. Algo estaba esperando. Sentía su presencia, podía sentir su mirada, observándome desde la otra parte de la puerta. El silencio se hizo eterno. Cada segundo pasaba como una eternidad, y entonces, la puerta crujió. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. El cuchillo temblaba en mi mano. Algo empujaba la puerta desde el otro lado, con una fuerza suave pero constante. Los golpes eran lentos, deliberados, como si supiera que yo estaba allí y no tuviera prisa en llegar a mí. Finalmente, la puerta se abrió. La oscuridad del pasillo se derramó en la cocina. No había nada, solo sombras. Pero algo estaba allí. Podía sentirlo, podía olerlo, un olor a tierra mojada, a humedad, a algo antiguo y podrido. ¿Dónde está? Susurré, aunque no esperaba una respuesta. Un paso. Luego otro. Algo entraba en la cocina. Mi respiración se volvió rápida, descontrolada. Quería correr, pero no podía moverme. El miedo me había paralizado. Sabía que si intentaba huir, no llegaría muy lejos. Sentí un peso, como si algo invisible se acercara, y justo cuando pensé que era el final, la linterna parpadeó. Por un breve instante, iluminó algo en la esquina de la habitación. No era una figura clara, solo una sombra que no pertenecía a nada de este mundo. Y entonces, de repente, desapareció. Me quedé solo en la oscuridad, temblando, sin saber si lo que había visto era real o un producto de mi imaginación. Pasaron horas, o al menos eso sentí, antes de que el sonido de la lluvia golpeando las ventanas volviera a hacerse presente. Las luces seguían apagadas y el silencio en la casa era abrumador. No había rastro de ella. Era como si se la hubiera tragado la oscuridad misma. Finalmente, cuando la tormenta amainó y la electricidad regresó, busqué ayuda. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Nadie me creyó cuando conté lo sucedido. Dijeron que probablemente ella había salido corriendo en medio de la tormenta, asustada. Que tal vez había tenido un accidente. Pero yo sabía la verdad. Algo estaba en esa casa con nosotros esa noche. Algo que no debería existir. Algo que se la llevó.
Y ahora, sé que vendrá por mí. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.